Bien, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el primer tema de literatura en este año, la literatura prehispánica peruana. Entonces veamos. La literatura prehispánica está conformada por la literatura maya, la literatura azteca y la literatura inca, como ya pueden ver. El día de hoy nos vamos a centrar o vamos a profundizar en la literatura inca o también conocida como la literatura quechua. Pero antes vamos a ver estas culturas anteriores a la literatura inca. La literatura maya es una de las culturas más antiguas que se desarrolló en la península de Yucatán, de Guatemala a México, y se destaca por su escritura glífica de carácter logosilábico, que eran en realidad combinaciones de signos con sílabas fonéticas. Entre sus obras más importantes o los más resaltantes vamos a encontrar el Popol Vuh y el Chilam Balam, ¿no? En cuanto a la literatura azteca, este se desarrolla en pueblos indígenas náhuatl, en México, y abarca todos los aspectos de la vida en su temática, ¿no? Como por ejemplo toca temas de religión, historia, medicina, derecho, etcétera, ¿no? Y se desarrolla a través de los siguientes géneros. En prosa, por ejemplo, vamos a encontrar discursos didácticos, narraciones míticas relacionados muchas veces a su religión, a sus costumbres, relatos históricos, de las fundaciones del origen de sus pueblos, por ejemplo. Y en el verso vamos a encontrar poemas religiosos. Y en estos poemas se cuenta que existían o ellos, sobre todo, se centraron en el uso de las figuras literarias con bastante profundidad, ¿no? Los poetas en ese entonces, o en la literatura azteca, fueron llamados huincani, que significa cantor, ¿no? Eran cantores. El principal representante de la literatura azteca fue Nezahualcóyotl, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo que nos concierne, que es la literatura inca o literatura quechua. Bien, ¿qué es la literatura inca o la literatura quechua? Veamos. Es la literatura que surge en la etapa prehispánica y se prolonga durante el virreinato y la república. Se desarrolla desde la aparición del imperio incaico hasta la invasión de los españoles, ¿no? Bien, las principales características de la literatura quechua son oral. Número uno, oral. ¿Por qué oral? Porque esos mitos, sus leyendas, su cultura, fueron transmitidas de generación a generación de manera oral, ¿no? Porque recordemos que en ese entonces todavía no existía la escritura, o no sabían, no conocían la escritura, por tanto fue transmitida de generación a generación de manera oral. También fueron anónimas. ¿Por qué fueron anónimas? Por la misma razón, ¿no? Como fueron transmitidas de generación en generación, nunca en realidad se supo quiénes eran los verdaderos autores de esos mitos, de los relatos, historias. Así que es anónima porque no tienen autores conocidos. También fueron agrarias. Agrarias porque en ese entonces se dedicaron a la siembra y la ganadería, ¿no? Por otra parte, también fueron panteísta y anemista. ¿Qué significa esto? Bien, confiere un valor sagrado a cada uno de los seres o elementos de la naturaleza, porque en ese entonces recordemos que creían en el sol, en la luna, en la naturaleza, en la tierra, ¿no? Por eso es panteísta y anemista. También fue cosmogónico. Bien, sus temas explican el origen de los dioses, los pueblos y la naturaleza, ¿no? Eso es cosmogónico, su forma de ver el mundo, ¿no? Cómo se originaron los pueblos, los dioses, la naturaleza, intentaron explicar a través de sus mitos todas estas apariciones. Por otra parte, también fue clasista. Clasista popular encontramos en clasista popular vamos a encontrar composiciones o relatos religiosos. Y en la clasista oficial vamos a encontrar relatos y mitos sobre el origen de los pueblos, ¿no? Eso es. Sigamos.
¿Cómo era su forma de ver el mundo de los incas? ¿O cómo veían el mundo ellos? Bien, ellos ven de la siguiente manera, ¿no? Cosmovisión andina. Anang Pacha, Kai Pacha y Ocupacha. ¿Qué era Anang Pacha? Para ellos, el mundo de arriba, donde habitan los dioses, seres supremos, ¿no? El mundo inalcanzable, ¿no? Eso era Anang Pacha, ¿no? Clasificada ya desde ya por los incas. Kai Pacha, que es el mundo de acá, o el mundo de aquí, el presente, donde habitan todos los seres vivos. Eso es el Kai Pacha, ¿no? Ucupacha, que significaba mundo de abajo, habitado por los muertos, ¿no? Entonces, eso es su cosmovisión de los incas, su forma de ver el mundo era de la siguiente manera, ¿no? Anangpacha, Caipacha y Ucupacha. Sigamos. Bien, en la literatura inca o quechua se manifiestan o se desarrollan los siguientes géneros literarios: épica narrativa y el género lírico. Bien, dentro del género épico narrativo vamos a encontrar una de las obras más importantes hasta hoy en día y clásicas, ¿no? Que en realidad son colección de mitos, ¿ya? Colección de mitos, entre ellos Kuniraya Viracocha, Waitakuri, que ya vamos a ver más adelante, o van a ver ustedes, ¿no? Bien, entonces, Dioses y Hombres de Huarochirí es uno de los libros más importantes dentro del épico narrativo de la literatura quechua, que es, como ya dije, este libro es una compilación de varios mitos que tratan de explicar los orígenes de los dioses, de los pueblos, ¿no? Bien, en la lírica quechua vamos a encontrar, se desarrollan las siguientes especies líricas. El aylli. ¿Qué era el aylli en ese entonces? El aylli era un canto de alabanza, alegre y solemne en ese entonces. Y el araui, ¿qué era el araui? El araui era poesía popular de carácter sentimental, íntimo, amoroso, clamoroso, eso era el araui. ¿En qué situaciones lo utilizaban? En sus festividades, ¿no? En algunas actividades o algunas reuniones que ellos tenían. El amoray, por ejemplo, era un canto en labores agrícolas. Por ejemplo, ¿cómo trabajaban nuestros antepasados? A través del AINI, por ejemplo. ¿Qué era el AINI? Un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, ellos, esta composición o esta expresión de Amoray se desarrollaba o se realizaba en ese entonces en los sembríos, en las cosechas, ¿no? Por eso es un canto en labores agrícolas, el Amoray. Finalmente, Huanca. Huanca significa un canto triste, canto por la pérdida de un ser querido, canto fúnebre, ¿no? Eso es Huanca. Bien. Bueno, chicos, eso fue la literatura prehispánica quechua o inca. Espero que hayan entendido. Recuerden que este tema debe estar desarrollado, copiado o pegado en su cuaderno. Conmigo hasta otra oportunidad.